como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones. Desde el hospital, Emilio Lozoya es vinculado a proceso por 2 denuncias en las que se le acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador coincide con la decisión de la Fiscalía General de la República de propiciar todo para que Emilio Lozoya comparte información sobre la red de corrupción en la que participó. Y desde sus curules y escaños, diputados y senadores de la oposición echan a andar una estrategia para frustrar los acuerdos entre Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República. Tras casi 4 horas de receso, que formalmente iban a ser 2, ha iniciado la parte final de la segunda audiencia de imputación en contra de Emilio Lozoya. En este momento, el juez está haciendo la recapitulación de lo que se ha dicho en esta audiencia que inició a las 9:30 de la mañana para ya finalmente decidir si es vinculado a proceso o no. Por estas, ahora lo que se está revisando hoy son los vínculos, los sobornos por parte de Odebrecht, el recibir recursos para invertirlos en la campaña de Enrique Peña Nieto y otorgarle posteriormente contratos a la misma empresa que apoyó en la campaña una vez que el gobierno de Peña Nieto estuviera instalado. Los delitos en específico por los que se le están acusando en este momento es cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Si bien se está desarrollando la audiencia en este momento y no hay resultado de lo mismo, los detalles de este término de la audiencia los pondré en la descripción de este video, probablemente en el título, si es que estás viendo el video no en vivo, y también los estoy escribiendo todo a detalle, minuto por minuto, en mi página elcaporal.mx. Sin embargo, he decidido hacer el video de una vez antes de que termine la audiencia, por una sencilla razón. Ha transcurrido esta segunda audiencia sin diferencias con la primera. Emilio Lozoya se ha declarado inocente. Emilio Lozoya ha dicho que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado para cometer los ilícitos de los que se le acusa. ¿Por quién? Bueno, por quienes eran sus superiores en la administración de Enrique Peña Nieto. Todo apunta igual que como lo manifestó ayer. Y también ha dicho Emilio Lozoya que busca apegarse al criterio de oportunidad, es decir, quiere ser testigo protegido. Lo mismo que ocurrió ayer. De hecho, antes de mandar a receso el juez, le dijo Emilio Lozoya al juez que ya de una vez determine su situación jurídica, si va a ser o no vinculado a proceso. Por tal motivo es que mandan al receso y va iniciando en este momento ya en la parte final de la misma audiencia. La estrategia de Emilio Lozoya, dado que la audiencia, lo más importante, ya ocurrió, falta obviamente el final, que también es muy relevante, pero los argumentos, la argumentación ya se expusieron. La estrategia de Emilio Lozoya hoy es la misma que la de ayer. Ha aplicado exactamente lo mismo. 1. Acepta la vinculación a proceso, es decir, permitirá que sea sometido a juicio, que el juez establezca un plazo a la Fiscalía General de la República para que busque pruebas en su contra y obviamente él también presentará las suyas para demostrar que es inocente. Se ha dicho víctima, argumentando que fue presionado, intimidado e influenciado y busca el criterio de oportunidad, ser testigo protegido para delatar la red de corrupción en la que él estuvo. A cambio, él obviamente buscará convencer que es inocente y de no lograrlo, de todas maneras buscará negociar como testigo protegido, ya sea el que le retiren los cargos o la reducción lo más posible de la sentencia. Es la misma estrategia la de ayer y la de hoy. Esta estrategia ha tenido críticas por las medidas cautelares que recibió ayer. Recordemos en la audiencia de ayer que fue por el caso de la compra de una planta chatarra con un soborno de por medio a Altos Hornos de México, la Fiscalía General de la República pidió al juez y el juez le concedió las medidas cautelares para Emilio Lozoya, que fueron portar un brazalete electrónico, quitarle la visa y el pasaporte para que no huya del país,
que tenga una vigilancia permanente de agentes ministeriales y que tenga arraigo domiciliario. Mientras esté en el hospital, que no pueda salir del hospital, cuando sea dado de alta, que no pueda salir de su casa, pero no tocar la cárcel. Muchos querían verlo en la cárcel, quieren verlo en la cárcel. Y han incluso comparado esta situación con el caso de Rosario Robles. Ella acudió personalmente a la audiencia. No estuvo 9 meses prófuga, como sí lo estuvo Emilio Lozoya. No tuvo que ser extraditada ni detenida en el extranjero. Es acusada también de un delito no grave, a pesar de todo lo que se le ha comprobado. Lleva casi 1 año en prisión sin recibir sentencia y la Fiscalía General de la República sí le dio la prisión como medida cautelar. Es evidente el trato diferente que hay para uno que para la otra. Es evidente con esto el interés que hay de la Fiscalía General de la República por saber más de lo que tenga que decir Emilio Lozoya, por llegar más allá con esas investigaciones. Más allá, es claro, más allá a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray. Este tema llegó a la conferencia matutina. Hoy le preguntaron al presidente qué opina sobre el trato que está recibiendo Emilio Lozoya sobre las medidas cautelares, y habló López Obrador, de paso, de la estrategia de la Fiscalía General de la República. Lo que yo sé es de que está sujeto a proceso. Creo que como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones, porque lo que se busca en este caso, y lo establece la ley, es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación. Por eso considero que es esta decisión que toma la Fiscalía. Está sujeto a proceso y va a seguir declarando. Tiene que informar. Ayer habló de que va a dar a conocer nombres y todo el procedimiento. Utilizó un término, creo que su abogado. Eso. Aparato organizado de poder. Esa es la que me llamó la atención. El acuerdo puede gustar o puede no gustar, pero es muy claro. Se le dan ciertas concesiones, utilizo el término que usó el presidente, a cambio de pruebas para ir por peces gordos, más gordos todavía. ¿Qué pruebas? Emilio Lozoya ha dicho, según filtraciones periodísticas, que tiene alrededor de 16 horas de videograbación de sobornos que fueron dados a legisladores y que hay señalamientos directos hacia sus superiores. La oposición, entonces, lo que busca en este momento, o las personas ligadas con toda esta red de corrupción, lo que buscan en este momento es obligar a que Emilio Lozoya no hable. ¿Qué es lo que necesitan para que Emilio Lozoya no hable? Hacerle ver que irá a prisión sí o sí, que independientemente de las negociaciones, él acabará sus días en la cárcel, o que debe terminar en la cárcel. De esta manera, si Emilio Lozoya va a prisión, entonces Emilio Lozoya se replanteará si le dejará algún beneficio a hablar, o si solamente le traerá problemas el hecho de abrir la boca. Esta es una posibilidad que se está explorando desde la oposición. Por eso no es de extrañar que haya pronunciamientos como el de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. A mí me parece lamentable que hoy vamos a discutir la prisión preventiva oficiosa. Y este señor, el Ministerio Público, no pide la prisión preventiva oficiosa cuando él se peló del país. Y hoy vamos a pedir prisión preventiva oficiosa para la trabajadora del hogar que la acusen de robo a casa habitación y va a ir a la cárcel. Me parece injusto, inaceptable que este gobierno hable del combate a la corrupción
cuando ni siquiera la Fiscalía pidió prisión para este hombre que ya se peló del país. Es una cosa totalmente contradictoria a lo que el presidente López Obrador le ofreció a los mexicanos, que era acabar con la impunidad. El senador panista Víctor Fuentes también ha hecho un pronunciamiento muy similar. Ha pedido que haya encarcelamiento inmediato a Emilio Lozoya, que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con todo el rigor de la ley, y lo voy a citar textualmente. Ahora le vamos a tener que dar protección, alimentos, y seguramente se va a salvaguardar en una de esas grandes residencias que le fueron detectadas por esos sobornos. También han existido posicionamientos de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la perredista Pilar Ortega, quien ha cuestionado el por qué darle un trato privilegiado a Emilio Lozoya, por qué darle esas concesiones a las que hizo alusión el presidente de la República, y por qué no le pidieron ni siquiera fianza en la audiencia de ayer. O también el Partido Acción Nacional, de manera institucional, ha lanzado este video. Lozoya, un delincuente que ha mentido una y otra vez y que hoy es capaz de decir lo que sea con tal de obtener beneficios para él y su familia. Niego categóricamente mi participación en estos hechos. No tengo comentarios sobre algún financiamiento ilegal de la campaña en el 2012. Él dice: niego categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Si alguien puede decir en algo tan obvio, tan sencillo como esto, lanzar dichos y dar estos dichos como verdades, me parece que es muy grave. Están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Están comprando una empresa que lleva 14 años parada. $800 millones. Altos Hornos transfirió $3.800.000 a Lozoya mediante triangulaciones. Emilio Lozoya ha sido inhabilitado. La función pública lo acusa de proporcionar información falsa en su declaración patrimonial. Lozoya aclaró que los señalamientos sobre propiedades y sus viajes en aeronaves oficiales son falsos. Según la ASF, Lozoya gastó 63 millones de pesos en 900 viajes de helicóptero y avión durante 2015. Por culpa de Lozoya, hoy su madre está en prisión domiciliaria y su hermana y su esposa se encuentran prófugas con orden de aprehensión. Hoy, Lozoya es capaz de decir lo que el gobierno le pida con tal de obtener beneficios para él y su familia. ¿Y tú? ¿Le crees a Lozoya? Hay que tener algo claro en todo esto. Ni el presidente, ni el PAN, ni la fiscalía, ni los involucrados, ni los que están llevando todo esto, mienten. El tema es muy sencillo, en realidad. Hay un trato diferente a Emilio Lozoya con el objetivo de que hable. ¿Que es un trato privilegiado comparado con Rosario Robles? Sí. ¿Que es alguien acusado de desviar, de robarse una inmensidad de dinero? Sí, es cierto. Que, bueno, todo lo que se ha dicho es verdad. En eso coinciden todos, los morenistas, los panistas, el gobierno, la oposición, los ciudadanos. El debate es cuáles son las implicaciones de una decisión o de otra decisión. Si Lozoya va a prisión, se acaba el cuento. Difícilmente habrá más información sobre la red de corrupción en la que participó en caso de que fuera Emilio Lozoya a prisión. Y buscará declararse inocente, cosa que prácticamente es imposible. Pero si la Fiscalía General de la República acepta negociar, escuchar a Emilio Lozoya, entonces Emilio Lozoya ganará algo. Él buscará librarse la acusación que tiene, y también la Fiscalía General de la República ganará algo, que son pruebas, que es lo que pretende para proceder en contra de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Pero si Emilio Lozoya se intimida, si Emilio Lozoya calla de alguna manera o lo obligan a callar, entonces muchos legisladores que aseguran, según filtraciones periodísticas de documentos del mismo Emilio Lozoya, pues muchos legisladores van a ganar por no haber existido entonces ya de manera formal esas revelaciones. Pero si Emilio Lozoya habla, si en ti estuviera esa decisión, ¿qué prefieres? ¿Quedarte con Emilio Lozoya
y refundirlo en la cárcel, o dejar ir esta pieza tan importante, clave, con los riesgos que esto implica para buscar más, con el riesgo de que probablemente no se tenga ni una cosa, ni las pruebas, ni se tenga a Emilio Lozoya, y con la posibilidad de que se pueda atrapar al más grande. Una decisión que ha sido ya tomada por Alejandro Hertz Manero, por el fiscal. Ha decidido hasta la audiencia de ayer y el desarrollo de la audiencia de hoy, ha decidido apostar por escuchar a Emilio Lozoya, por saber qué es lo que tiene que decir y hasta dónde llegarán sus pruebas, qué será lo que obtendrá la Fiscalía General de la República. En este momento que sí estoy haciendo este video, al término del video, continúa todavía el juez haciendo una revisión de lo expuesto en la audiencia de hoy. Así que estaré informando el término de la misma en mi página, elcaporal.mx. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Leo tus comentarios. Esa ha sido la apuesta de Alejandro Hertz Manero. ¿Fue la correcta? ¿Qué opinas? Suscríbete a este canal, al canal secundario Vlogs del Caporal. Te invito a que vayas a mi página, elcaporal.mx, a que me sigas en el resto de las redes sociales y a que revientes el botón de like. Nos vemos antes del nocturno. Habrá un video antes del nocturno. Nos estaremos viendo a las 9 de la noche aproximadamente y posteriormente 11:30 de la noche con más información. Gracias, como siempre, por reventar el botón de like, y a Roberto M, a Rubén Juárez y por sus apoyos. Rubén Juárez, y se me escapa alguien. No, muchísimas gracias. Nos vemos al rato.